Muy buenos días, hermanos. Para mí es una alegría estar aquí en la iglesia Yeshua en este aniversario número 11. Me siento honrado, me siento privilegiado de haber sido invitado para esta ocasión. Quiero felicitarlos a todos los que han venido temprano para estar en este culto, no solo en la enseñanza, sino también en la alabanza. Voy a sentarme, ustedes están cómodamente sentados. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el Señor Jesús siempre que enseñaba, enseñaba sentado. Cuando dio el sermón de la montaña, Mateo 5, 1 y 2, estaba sentado. Cuando dio el gran sermón escatológico de los fines de los tiempos, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, estaba sentado. Hay otras ocasiones cuando él predicaba en el templo o al aire libre en que él se sentaba. Y si Cristo, que solo tenía 30, 31, 32, 33 años de edad, se sentaba, yo creo que este viejito, con ya 8 décadas y un poquito más, también tiene derecho a sentarse, ¿no? ¿Cuántos me dan permiso? No necesito su permiso. Les agradezco, pero yo no necesito su permiso. Me lo autoriza la palabra de Dios. De modo que aquí estoy sentadito y vamos a escudriñar las Escrituras un rato esta mañana. Traigo un mensaje que podría durar 3-4 horas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren que les predique hasta las 3 de la tarde o 4? Se duermen, hermanos. Pero voy a limitarme por ser día domingo. Ustedes tienen planes de ir a almorzar, de ir a pasear, de disfrutar la familia, y no voy a estorbar. Espero que todos estén orando por el pastor, el apóstol Reyes. Él está, como ya lo oyeron, en California. Hace unos 8 días, 10 días, yo me reuní con él para planificar este servicio y él me contó que iba para California para ir a siervos del Señor, y ustedes deben apoyarlo con sus oraciones para que su viaje sea seguro y sea efectivo, que Dios lo use para llevar salud, fuerza, ánimo a esos siervos de Dios que están pasando por alguna clase de crisis en el área espiritual o física. Que las manos del siervo de Dios, hermano Jorge Mario, estén ungidas y que lleven una manifestación poderosa de Dios a la vida de aquellos siervos de Dios. Amén. Pues hermanos, yo estaba meditabundo desde muy temprano. Me desperté como a las 3:30 de la mañana. Le decía al Señor, ¿qué debo de predicar? Yo he estado vacilante entre varios temas diferentes y esta mañana yo sentí que el Señor me estaba ordenando que hablara de un asunto de gran importancia hoy en el pueblo del Señor, en la iglesia, y es la fidelidad. Fidelidad. ¿Cuántos pueden decir esa palabra juntamente conmigo? Fidelidad. Le dije al Señor, quiero una confirmación. ¿Y cuál fue el primer corito que cantaron esta mañana para abrir el culto? Tu fidelidad es grande. Y dije, ahí está la confirmación. O sea, el Señor le puso el corazón a los que organizaron este culto, especialmente el área de la alabanza y la adoración, cantar ese corito de primero. De modo que fue para mí confirmación de que no estoy equivocado, estoy en la voluntad de Dios
al hablarles de la fidelidad, aunque en una forma resumida. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos y amigos, que Dios, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es fiel? Esa es una de sus virtudes. Dios tiene atributos y Dios tiene virtudes. Sería bueno que las estudiaran. Entre sus atributos está su omnipotencia, que quiere decir que es todopoderoso. Su omnisciencia es todo sapiente. Su omnipresencia, su inmutabilidad, su eternidad, etcétera, etcétera. Entre sus virtudes, la Biblia habla de que Dios es misericordioso, que Dios es generoso. Y entre las virtudes, una de las que más sobresale es la fidelidad. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra fidelidad? Nadie. La palabra fidelidad en el inglés, yo nací en el Canadá, pero soy más chapín que todos ustedes, aunque no lo parezco. Ustedes parecen chapines, pero quisieran estar en Canadá, Estados Unidos o por allá en la Patagonia o donde sea. Pero yo estoy aquí por voluntad propia. Yo vine a Guatemala de 17 años de edad y aquí me establecí. De modo que llevo 64 años de habitar en este hermoso país. Ya le debían de cambiar el nombre, de Guatemala a Guatelinda. Mala, yo creo que se llamara a este país Guatemala es casi maldecir al país. Por eso hay tanta maldad. Por eso la violencia cunde en todas partes. Tantos asaltos, secuestros, asesinatos. Yo no sé si eso indirectamente o directamente tiene que ver con el nombre, Guatemala. Y yo he pensado que si se pudiera, que el gobierno determinara cambiar el nombre a Guatebuena o Guatelinda o a otra cosa que sirviera de bendición a esta nación. Amén. ¿Cuántos se sienten honrados con ser chapines? Pues demuéstrenlo con sus hechos. Honren a su patria. Hagan algo por enaltecer esta nación. Dios quiere establecer su reino en Guatemala. Saben, esta noche estuve leyendo el libro de Ezequiel, creo que el capítulo 38, por ahí por el versículo 12, y dice que Israel era el ombligo de la tierra. Depende de la versión. Hay algunos dice centro de la tierra, pero mi versión dice ombligo de la tierra. O sea, el centro geográfico del mundo antiguo. Está entre tres continentes: Europa, Asia y África. Ahí está. Pues Guatemala es el ombligo del nuevo mundo. ¿Saben ustedes que el mero centro geográfico del continente americano está dónde? ¿Pero dónde? ¿Qué poco conocen ustedes su patria? Queda cerca de Barberena. Ahí en Cuilapa hay un monumento en todo el Parque Central que dice que Guatemala es el centro geográfico del continente americano. Malos chapines ustedes. Arrepiéntanse. Pero Guatemala es una nación privilegiada y yo estoy convencido de que Dios quiere establecer su reino en esta nación. Pero el instrumento que Dios ha escogido para establecer su reino es la iglesia. La iglesia es el agente del reino de Dios. Debe proclamar el reino, debe extender el reino, debe establecer el reino. Pero la iglesia de hoy ha fallado terriblemente.
Porque la iglesia, en vez de predicar y ministrar el reino de Dios, se ha dedicado a producir shows, o sea, espectáculos religiosos. Va uno a iglesias, más que todas las iglesias más grandes, las mega iglesias, y es solo un espectáculo religioso con luces, con olores, o sea, humo. Deleita la vista, deleita los sentidos naturales, pero no trae ninguna edificación al espíritu. Yo les felicito por estar en Yeshua, que aunque no es una mega iglesia, es una iglesia que tiene un lugar especial en los planes de Dios. Yo no recuerdo exactamente, pero yo creo que en una de mis visitas anteriores, yo proclamé a esta iglesia embajada del reino de Dios. ¿Cuántos lo recuerdan? Bueno, aquí como que necesitan un reconstituyente cerebral. ¿O seré yo el que lo necesito? O sea, una embajada es una representación del reino. La Biblia dice que nosotros somos embajadores. Pablo 2 veces dijo que él era embajador, aunque en cadenas. Y yo creo, hermanos amados, que todos debemos reconocer que somos ciudadanos del reino de Dios y que debemos comportarnos como tales. ¿Cuántos se consideran ciudadanos? No dije de Guatemala, ciudadanos del reino de Dios. Todos, aunque nunca hayan salido de Guatemala, tienen doble nacionalidad. ¿Sabían ustedes eso? Hoy usted puede ser chapín y gringo a la misma vez. O sea, puede ser guatemalteco de nacimiento, irse a los Estados Unidos, establecerse, sacar residencia, optar por la nacionalidad norteamericana sin renunciar a la guatemalteca. Puede ser norteamericano y estadounidense y guatemalteco a la misma vez. Cuando yo vine a Guatemala, por ahí en el 49, y me establecí, terminé aquí mi bachillerato, yo quería optar a la nacionalidad guatemalteca, pero me dijeron, tiene que renunciar a la canadiense, y dije, no puedo, porque la canadiense me abre puertas en todo el mundo. Yo puedo ir a cualquier país del mundo sin visa. O sea, el canadiense, no sé por qué, se ha ganado el respeto, el aprecio de casi todas las naciones de la tierra. Entonces yo no adopté la nacionalidad guatemalteca. Y hoy que la puedo adoptar, digo, ¿para qué ya voy de camino? Ya tengo doble nacionalidad. Soy canadiense y a la misma vez soy ciudadano del reino de Dios. Y me considero más chapín que todos ustedes. Hace como, 5 o 6 años hubo un foro presidencial con todos los candidatos a la presidencia de aquel tiempo. Entre ellos estaba Colón y la Menchú y etcétera, etcétera, etcétera. Y la Alianza Evangélica me pone a mí a predicarle a los candidatos a la presidencia. Y yo les dije, señores, yo no sé ni lo que estoy haciendo aquí. Porque yo no soy ni guatemalteco de nacimiento y sin embargo me escogen para hablarles a ustedes que son los candidatos a la presidencia de esta nación. Y le había orado al Señor de que me diera el mensaje y realmente me lo dio, porque cuando yo me paré a hablar, a mi lado estaba el arcángel Miguel y él me iba diciendo lo que yo tenía que decir.
O sea, el mensaje vino de Dios directamente a esos candidatos presidenciales, pero aparentemente el que quedó de presidente no lo escuchó, porque tuvo un gobierno desastroso, que fue más perjudicial que benéfico para este país. Bueno, vamos a Mateo 24. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Los humildes trajeron un librito en la mano, los presumidos lo traen en su tableta o en su celular. Son cristianos cibernautas o cibernéticos. Ya se están poniendo nerviosos algunos. Muy bien, Mateo 24. Quiero que escuchen bien, hermanos, lo que dice aquí en el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Qué estamos esperando, hermanos, como cristianos actuales? Estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. La Biblia lo anuncia en numerosos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y si yo les pregunto esta mañana, ¿a qué viene Jesús? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Hay alguien que se ofrece? Ahí está el error, que viene por la iglesia, que viene a arrebatar la iglesia, que viene a llevarse a la iglesia al cielo. Eso no es lo que enseña la iglesia, la Biblia. La Biblia dice que Cristo viene a juzgar el mundo con justicia. Y la Biblia dice que Jesús viene a establecer su reino aquí en la tierra durante 1000 años. Bueno, algo circunstancial, un evento secundario en la venida de Cristo será el arrebatamiento de la iglesia. Va a ocurrir. Pero no es ese el propósito de Cristo al venir, es llevarse a la iglesia al cielo. ¿Quieren ustedes saber que la iglesia no va a ir al cielo? No va a salir de la atmósfera terrestre. Solo va a salir a recibir a Cristo en los aires y acompañarle en su descenso a establecer su reino en la tierra. No voy a hablarles de todos los pormenores de la segunda venida de Cristo, pero nos han engañado y por lo tanto nos han adormecido con hacernos creer que un día de estos va a venir Cristo en una venida secreta y nos va a arrebatar y vivos y muertos y nos va a llevar al cielo para escapar los horrores de lo que va a ocurrir en la tierra en los años venideros. La Biblia no enseña eso. No hay un solo pasaje que diga que Cristo se va a llevar la iglesia al cielo en el arrebatamiento. Nos vamos a encontrar con Él, nos vamos a reunir con Él en los aires. ¿Quién se va a dar media vuelta? ¿Cristo se va a regresar al cielo y se va a llevar la iglesia? No. La iglesia se va a dar media vuelta y se va a regresar a la tierra, escoltando, acompañando a Cristo en su descenso para establecer su reino aquí en la tierra. No quiero hablar más de ese tema porque yo sé que es controversial y ya algunos de ustedes seguramente están diciendo, ¿para qué vine? Este hombre vino a predicar herejías. No, vengo a predicar verdades, hermanos. Verdades. Aquí dice en Mateo 24, volvamos a leer el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué dice? A la hora que no pensáis. Han habido varios falsos profetas que han establecido fecha para la venida de Cristo Jesús. El año pasado, Guatemala y otros países estaban alarmados porque según el calendario maya, el fin del mundo iba a ser ¿cuándo? El 21 de diciembre de 2012.
Pero la Biblia no enseña eso y después tuvieron que aclarar que tampoco el calendario maya lo dice. Solo decía que era el fin de una era y el principio de una nueva era. Aquí dice en la Biblia de que nadie sabe el día y la hora de la venida de Cristo Jesús. ¿Solo quién? Solo Dios. Los tiempos y las sazones, solo Dios las conoce. El tiempo que el Padre puso en su sola potestad, dice la Biblia. Y Él no le ha revelado el secreto a nadie, ni siquiera a su Hijo Jesús. ¿Saben ustedes que Cristo está sentado a la diestra de Dios, esperando que Dios dé la orden para que Él se levante y emprenda la tarea de venir a establecer su reino en la tierra? Dice en Apocalipsis 14 que Dios va a mandar un ángel que le va a decir a su Hijo Jesús: levántate, la hora ha llegado. ¿Se asustan ustedes, hermanos? No. Cuando Cristo se hizo hombre, se hizo 100% hombre, sin dejar de ser Dios. Pero tuvo que dejar a un lado voluntariamente, temporalmente, sus atributos divinos. En los 3 años o 3 años y medio que Cristo ministró en la tierra, Él nunca actuó como Dios, sino como hombre ungido por el Espíritu Santo. Las liberaciones, las sanaciones que Él hizo, las hizo en el poder del Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice: en cuanto a Jesús de Nazaret, al cual le ungió Dios con Espíritu Santo y potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. ¿Cómo pudo él hacer tan grandes milagros y maravillas? ¿Saben cómo? En el poder del Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo estas palabras que nos dejan a nosotros medio mudos: el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Cómo es posible que nosotros creamos que vamos a poder hacer milagros de la misma grandeza de los milagros que Cristo hizo? ¿Saben por qué? Porque la misma unción que Cristo tenía, la podemos tener nosotros. Nosotros podemos ser vasos del Espíritu Santo, instrumentos del Espíritu Santo. Y no solo dijo: las obras que yo hago, Él también las hará, sino que mayores. ¡Ja! Nos quedamos estupefactos, por no decir estúpidos. ¿Cómo es posible que nosotros, criaturas como somos, llenas de defectos, de debilidades, podamos creer que podemos hacer las mismas obras y aún mayores obras? ¿Sabe cómo, hermanos? Si nos sometemos a Dios para que Él nos bautice en o con el Espíritu Santo, que Él nos unja, que Él nos llene, que Él nos imparta ciertos dones, ciertos poderes, vamos a hacer no solo las mismas obras, sino mayores obras que esas. No se entusiasman ustedes, ¿no? Yo estaría gritando amén, aleluya. ¿Cuántos quisieran? ¿Cuántos quisieran hacer esas obras? Pues entonces busquen a Dios para que les dé esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo que los va a equipar para que ustedes hagan las mismas obras y las mayores obras
que hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a contar que a fines de mayo, el hijo de un empresario, dueño de una compañía de transportes, que queda aquí rumbo a Escuintla, tienen como 90 camiones o más, ¿sí? Enormes, furgones. Es un hombre de mucho dinero. El hijo se compró una moto, el hijo mayor se compró una moto, pero de las mero buenas. ¿Ah? Y para estrenarla, agarró con sus amigos rumbo a Occidente, por aquí por el lado de Chimaltenango. Y no se sabe qué pasó, porque él sabía manejar moto. Pero en una curva, como que se distrajo o se durmió, y en vez de cruzar, se fue recto y se fue a estrellar, hermanos. Y el casco salió volando y él cayó de cabeza. 23 fracturas en el cráneo, las dos, ¿cómo se llama esto? Clavículas, las costillas, 4 fracturas en el brazo izquierdo, 4 en la pierna izquierda, el tobillo quebrado, la cadera quebrada. Horrible. Lo trajeron de emergencia al hospital El Pilar en la zona 5. Varios doctores se pusieron a atenderlo. Le pusieron aparatos por todas partes para respirar, para defecar, para comer. Pero le dijeron al padre: este es un caso perdido. Vamos a hacer lo mejor que nosotros podemos hacer, pero no le daban esperanza de vida, hermanos. El padre me conoce, le he ministrado a él y también a su empresa. Y entonces me llamó y me contó lo que estaba pasando y me dijo: hermano, yo quiero que ore por mí, por mi hijo. Yo le dije: vaya a la emergencia, póngale este teléfono al oído y yo voy a orar por él. Y oré ciertamente. Y le dije, yo quiero ir al hospital a orar personalmente por él. Y él hizo los arreglos y 1 o 2 días más tarde pude ir al hospital. Me dieron 15 minutos para estar en ese privado. Era uno, ¿cómo llaman eso? ¿No? Intensivo, sí. Y yo me puse a orar, intensifiqué la obra del Espíritu Santo en él, porque era supuestamente cristiano. Desaté ángeles médicos, ángeles guerreros, y oré para que Dios lo rescatara de la misma muerte. Y mientras yo estaba orando, 3 veces abrió los ojos. 3 veces. Y para estar seguro de que me estaba escuchando y oyendo, entendiendo, me cambié de lugar en el cuarto, y cuando le hablé, solo pude voltear la cabeza hacia el lugar donde yo estaba. Salí y le conté al papá, se gozó. Yo le dije: manténgame informado. No les miento, hermanos. Al día siguiente le quitaron todos los aparatos. Un día más tarde, 1 o 2 días más tarde, lo pasaron a un cuarto privado. Y en 1 o 2 días después lo mandaron a su casa. Imagínense. Todavía con la pierna enyesada, el brazo enyesado,
llegó el domingo, no sé si fue hace 8:15, a Cristocentro. Yo quise que lo subiéramos al segundo piso donde está la iglesia, o digamos el santuario. Le dije, lo sentamos en una silla y no, él dijo, yo puedo subir solo. Y solo agarrándose un poquito del pasamanos, subió. Y cuando se le llegó el momento, él pasó adelante y dio testimonio de lo que Dios había hecho en él. ¿Será eso una mayor obra? Ciertamente lo es. Ciertamente. Con este aparato yo he ministrado en China. He ministrado en Australia. He ministrado en África. He ministrado por todo el continente americano sin salir de Guatemala. Cristo ha ministrado a la distancia. ¿Se acuerdan que vino un centurión romano y dijo, mi hijo yace en casa paralítico, gravemente atormentado, o mi mozo, perdón? ¿Y qué dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. Y le dijo el centurión, no es necesario que vayas. Di la palabra y mi mozo sanará. El hombre creyó, dio la media vuelta y se regresó a su lugar de origen. Y allá lo esperaban en la entrada del pueblo los sirvientes que le dijeron, tu hijo vive. Y él que dijo, pues yo ya lo sabía. Es que, hermanos, nosotros hemos limitado a Dios con nuestras dudas, con nuestros temores. Le estamos literalmente atando las manos a Dios. ¿Por qué tan calladitos? Yo les aseguro que la mayoría de los que están aquí dependen de la medicina. Toman medicinas todo el tiempo. Sustentan la vida con medicamentos de origen químico, lo que se llama la medicina moderna, la medicina alotrópica. Y esa medicina toda tiene serios efectos secundarios. Son venenos que si se toman continuamente, ¿no?, tal vez con una dosis equivocada, no solo pueden enfermar aún más, sino lo pueden matar. El presidente Obama decretó a fin del año pasado que para este año, y todavía no lo han hecho, pero lo van a hacer, todo ciudadano y todo residente en Estados Unidos tiene que ponerse un microchip. Con el historial médico. Y si tiene una enfermedad repentina o un accidente grave y lo llevan al hospital, si no tiene el microchip, no lo atienden. ¿Qué quiere decir eso? Ya están programando a la gente para el 666, la marca de la bestia, la marca de los ciudadanos del reinado del anticristo en la tierra. ¿Quiere usted sobrevivir esos días? Aprenda a confiar en Dios para su salud. ¿Cuántos han oído mi testimonio? Yo hace 60 años renuncié a la medicina. 1962. Y llevo de 1974 que no he tenido un dolor de cabeza. No he tenido una gripe. No he tenido una fiebre. ¿Seré yo la excepción? ¿Ah? ¿O será esto para todos los hijos de Dios?
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, que te mantengas sano. Una cosa es una salud, una sanidad ahí cuando le da un dolor de uña, dolor de panza, un dolor de cabeza, y otra cosa es mantenerse sano en medio de tanta contaminación que hay en la tierra. Estamos rodeados por virus, microbios, gérmenes, bacterias, en el agua, en el aire y en todas partes. ¿Y podemos mantenernos sanos? Sí, podemos mantenernos sanos. Si queremos, ¿a qué? A este libro. A lo que Dios dice en este libro. Volvamos al pasaje, hermanos. Me he apartado un poquito del tema, pero es necesario, hermanos. Yo me estoy dejando guiar del Espíritu Santo porque estamos a las puertas de cosas terribles en la tierra. La situación nacional y mundial se está deteriorando al máximo. Y no sabemos lo que puede suceder de aquí a un mes, un año. Necesitamos estar listos. Aquí dice en el versículo 44, por tanto también vosotros estad ¿qué? Apercibidos, preparados. Debemos prepararnos anticipadamente, porque a última hora será imposible. Tomen en serio las advertencias de la palabra de Dios, las alertas. Porque ciertamente van a suceder cosas terribles en la tierra y si no estamos apercibidos vamos a caer vencidos y quizás destruidos, aunque digamos ser cristianos hoy en día. Sigamos leyendo. 45. ¿Quién pues es el siervo? ¿Cómo? Fiel y prudente. ¿No tiene esas dos cualidades? ¿De cuál vamos a hablar hoy? Brevemente, la fidelidad. ¿Quién es el siervo? Fiel y prudente, al cual puso su Señor encima de su familia. ¿Cuántos de ustedes son familia de Dios? Sí, son miembros de la familia de Dios y ciudadanos del reino de Dios. Si es que han tenido una verdadera experiencia de regeneración, se han nacido de nuevo, si sus vidas han sido transformadas con el poder de Dios. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué es? Las cosas viejas, los vicios, los pecados, los errores y todo eso pasaron, y aquí en la vida del verdadero cristiano todas las cosas han comenzado a ser ¿qué? Nuevas. Es un proceso. No somos totalmente transformados de golpe. Primero salvación, después liberación, después sanación, después santificación y por último perfección a la imagen de Cristo Jesús. Toma tiempo, meses, años. Pero si usted realmente se ha convertido, ese proceso ya comenzó. Y deben ser obvios los cambios en su vida. Aún sus amigos, vecinos, familiares deben decir: mire cómo ha cambiado la fulanita, el fulanito. Su carácter ha cambiado, su conducta ha cambiado, no es el que antes era. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo toma los beneficios de la redención, de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y las aplica a nuestras vidas. Y empezamos a cambiar con la promesa de que el que ha comenzado la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. Es
Es un proceso largo y a veces tedioso, pero hay que perseverar, perseverar. ¿Cuál es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso en un lugar de autoridad, de dominio, sobre su familia, que es la iglesia, para que les dé ¿qué? Su alimento a su tiempo? Aquí estás hablando de las responsabilidades de los siervos del Señor, sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, es darle a la iglesia ¿qué? Su alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el alimento principal del creyente en Cristo Jesús? La palabra. Y todos los ministerios, sea universales o locales, tienen una responsabilidad, y es de dar alimento a la grey. Ahora dice la Escritura aquí, ¿quién es el siervo fiel? Recuerden esa palabra. Versículo 46. Bienaventurado, dichoso, feliz, aquel siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. Lo hallare cumpliendo fielmente con la tarea que Dios le asignó. ¿Qué va a hacer el Señor? Versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. La Escritura habla de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es dueño, Señor del universo, y dice que el siervo fiel y prudente, que persevera en hacer la voluntad de Dios, cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer? Como galardón, como premio, ¿qué va a hacer? Le va a poner sobre todos sus bienes para que los administre, los utilice para la gloria de Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dios premia la fidelidad, hermanos. A Dios no le gusta la flojera, ni la pereza, ni la haraganería. Vamos a usar una palabra chepina. A Dios no le gusta la cholla. Y algunos de ustedes son bien cholludos. Especialmente cuando se refiere a las cosas de Dios. Ustedes le han dado a las cosas de Dios un lugar secundario, terciario, cuaternario. No dije cavernario, dije cuaternario. Dios es fiel y exige que nosotros seamos fieles. ¿Sabían ustedes eso? Yo tengo aquí un legajo de hojas, y tengo una lista de textos donde dice fiel es Dios, Dios es fiel. Es una de sus virtudes, una de sus mayores cualidades divinas. Él es fiel y por lo tanto tiene derecho de exigir que nosotros, que somos miembros de su familia y ciudadanos del reino, también seamos ¿qué? Dígalo. Ahora les iba a decir, ¿cuántos de ustedes, no lo hagan, pero cuántos de ustedes consideran que han sido fieles al Señor? No le pedí que levantara la mano o el pie para no poner a nadie en vergüenza este día.
Pero si somos justos, tendríamos que reconocer que ninguno de los que estamos aquí hemos sido tan fieles como deberíamos de serlo. ¿Cierto? Así es. No estoy exagerando. Ninguno. Unos más, otros menos. ¿Cuáles son los deberes básicos del cristiano? Deberes en los cuales usted debe ser absolutamente fiel en cumplirlos. Yo hubiera querido traer una hoja de papel para que cada uno de ustedes escribiera lo que ustedes consideran que son los deberes básicos del cristiano. Pero eso tomaría tiempo y no lo podemos hacer hoy. Pero yo voy a mencionar algunos y usted califíquese. Dese unos 12 a 15 puntos de 100 por cada deber que ha cumplido fielmente. Tal vez si tiene un lapicero, un lápiz con un papelito, vaya poniendo. Cuando usted sabe con toda sinceridad que ha sido fiel en el cumplimiento de ese deber elemental, básico, que Dios le impone a los cristianos, ponga el papelito 12 puntos. Y si es un poco exagerado, ponga 15. A ver cuántos pasaríamos a un grado superior. Yo recuerdo aquí, en diferentes países el sistema educativo es diferente. Hay países donde se gana con 5, otros con 10, otros con 100. O sea, depende del sistema. Vamos a suponer que es para un punteo perfecto, 100 puntos. Yo recuerdo allá en Colombia, donde estudié un tiempo, se ganaba con 60 de 100. Aquí en Guatemala, ¿cómo califican ahora? ¿Cuánto? Para ganar. Pero un punteo perfecto es, bueno, estamos en lo cierto entonces. Vamos a ver cuántos siquiera pasan raspadito con 60 puntos. Primer deber. Vamos a ver, aquí los apunté hoy en la mañana para no desviarme del tema. Aquí están aquí están. Deber número 1, amar. Amar. Cristo dijo que el primero y grande mandamiento es ¿cuál? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu ser. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí habla de 3 amores: amar a Dios, amar al prójimo y amarse a sí mismo. Primero, amar a Dios. Segundo, amar al prójimo. Y de último, amarse a sí mismo. Le hemos dado vuelta al orden porque muchos de nosotros somos egocéntricos, ególatras. Ponemos nuestro amor propio en primer lugar. Calladitos. Vamos a tener que mandarlos a todos al ciegos y sordomudos. Amarás al Señor tu Dios con todo. Deuteronomio 6:5, apunten los que están tomando nota. Mateo 22, 37 a 38.
Mateo 22, 37 al 39, perdone. Cristo dice que ese es el primer y grande mandamiento. Entonces, ¿cuál es el peor pecado que un ser humano puede cometer? ¿Será robar? ¿Será matar? ¿Será violar? ¿Será secuestrar? ¿Cuál es el peor mandamiento, el peor pecado, el más grande de todos? No amar a Dios. En primer lugar, no amar al prójimo en segundo lugar. ¿Y quiénes son nuestros principales prójimos? Los miembros de nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Pero aquí hay personas, hermanos, que se han puesto a sí mismos en primer lugar, llenos de ínfulas, orgullosos, vanidosos, soberbios. No amar a Dios como Él nos ordena amarle es un pecado de omisión. El pecado consiste en aquel que sabe hacer lo bueno, amar a Dios, amar al prójimo, etcétera, etcétera, y no lo hace. Seamos sinceros, ¿cuántos no hemos amado a Dios, ni al prójimo, a nuestros familiares, nuestros vecinos? Mire, el cristiano solamente tiene que amar a Dios, amar al prójimo, sino amar aún a sus enemigos. Eso dice el Sermón de la Montaña. Los que nos han hecho daño, los que nos han calumniado, los que nos han traicionado, los tenemos que amar. Amar es perdonar. Amar es ayudar. Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale veneno. Que ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Primer mandamiento, ¿cuál es? Amar. Y no amar es un pecado gravísimo a los ojos de Dios. Es el peor de todos. Quiero preguntarles, hermanos, no es por ponerlos en vergüenza, pero ¿cuántos hemos sido fieles en amar a Dios como Él exige que le amemos? En amar al prójimo, en amar a nuestra familia, a los que nos rodean, los que estudian, trabajan con nosotros, los que viven a nuestros alrededores, a nuestros enemigos, los que nos han puesto la zancadilla, los que nos quieren herir y dañar y nos quieren, si fuera posible, desaparecer de la tierra. ¿Cuántos hemos cumplido el primer y grande mandamiento? Levante la mano. Ya quisiera hablar con su esposo. Yo no lo he cumplido como debería cumplirlo. Tengo que confesarlo tristemente. Nadie aquí ha cumplido ese mandamiento como lo debería de cumplir. Nadie. ¿Cuántos puntos se va a dar por ese? ¿Va a poner los 12? ¿O si es exagerado, los 15? Segundo mandamiento, segundo deber. ¿Cuántos quieren oírlo? ¿O ya están incómodos?
¿Ah? Yo no los tengo en orden exacto, solo esta mañana temprano, ahí a las 4:30, 5, que estaba leyendo, estudiando. Segundo mandamiento: leer, estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que halláis la vida eterna. Escudriñar no es una lectura pasajera, es escarbar, es un término que se usa en la minería, es profundizar, irse hasta las vetas de oro, de plata, las piedras preciosas que están en la profundidad de la tierra. Y en la minería se arriesga aún la vida a veces para hallar esas riquezas escondidas. Quiero preguntarles cuántos de ustedes tienen el hábito diario de leer las Escrituras. Levante la mano. Diario. Están no solo sordos, sino mancos la mayoría. Sí. Y no solo leerla, estudiarla, usando otras ayudas, concordancia, diccionario. Ahora con el internet, hermanos, hay multitud de materiales que uno puede accesar para tener un conocimiento más íntimo de la palabra de Dios. Y no solo de leer, estudiar, memorizar. Yo quiero que lean, abran en Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. ¿Están contentos, hermanos? A pesar de la insortada. Eso así dicen en la costa sur. El pastor vino y nos insortó. Yo dije: ¿qué es eso? Yo no encontré esa palabra en el diccionario. Y un pastor me explicó: es una combinación de la palabra insultar y exhortar. Nos insortó. Eso estarán pensando algunos de ustedes: este nos vino a dar por toda la chola. Veamos lo que dice Esdras, capítulo 7. Ya lo encontraron. ¿Saben dónde está Esdras? Solo los asiduos leyentes de la palabra saben dónde está Esdras. Miren lo que dice en el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir. ¿Qué es inquirir? Preguntar, investigar. Para inquirir en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios. Y para hacer, y luego ¿para qué? Enseñar. Yo lo sé por experiencia y larga observación, que la mayoría de los pastores solo abren la Biblia para preparar sermones. Eso no es lo que dice aquí. Hay que preparar el corazón, tal vez en oración, en ayuno, para leer la palabra de Dios, estudiarla a fondo, inquirir, preguntar. ¿Con el fin de qué? Miren el orden: para cumplirla y hacerla. Y una vez que haya aplicado la palabra a su vida, entonces usted está autorizado ¿para qué? Para enseñarla. Es pura hipocresía estudiar la palabra con el propósito solo de enseñarla. A usted le dan un privilegio en la iglesia de enseñar en algún grupo, en casas, células, y usted afanosamente y hace un medio bosquejito ahí maltrecho. ¿Tendrá alguien derecho de hablar de diezmo si no diezma?
¿Ah? Es hipocresía. Hablar de ayuno si no ayuna es hipocresía. Testificar si no testifica es hipocresía. Se inquiere la palabra para conocerla con el fin de ¿qué? Cumplirla y luego compartirla. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hayáis la vida eterna. ¿Quiere usted entrar a la plenitud de vida en Cristo Jesús? La vida abundante, la vida victoriosa, la vida eterna. Escudriña la palabra de Dios. Y no solo cada semana, cada mes, cada año, cuando usted esté pasando por una crisis. Debe ser un hábito. Antes de comer su desayuno físico, coma su desayuno espiritual. Madrugue, Aragán. Apague el televisor a una hora temprana, duérmase y levántese temprano. Yo jamás uso alarma, se lo digo. Nunca en la vida he usado una alarma. Y matemáticamente despierto a las 5:30, cuando empieza a aclarar el día. Y si Dios quiere, me levanta a 3:30 o me levanta a 4:30, seguramente para orar, para clamar, para interceder, y lo hago. Están incómodos, los veo. Ay, Dios. ¿Será el hambre? ¿O qué los tiene incomodados? Bueno, sigamos. Tercer deber. ¿Cuál será? Orar, interceder. Han leído en 1 Tesalonicenses 5:17 que dice: orad sin cesar. Debemos mantener un espíritu de oración. Cuando vamos en el carro manejando, oremos. Cuando vamos en el Transmetro rumbo al trabajo o al estudio, ¿qué debemos estar haciendo? Chateando en nuestro teléfono. No. Comunicándonos con Dios. Mantenernos en el espíritu de la oración. Así la mente no la ocupamos en, perdonen la palabra, porquerías. La Biblia nos enseña que debemos orar los unos por los otros. ¿Está algún enfermo de vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole. La oración de fe salvará al enfermo. Y ahí mismo dice: orad los unos por los otros para que seáis sanos. Es un deber que Dios nos impone. Orar unos por otros. Nadie es suficiente en sí mismo, nadie. Necesitamos de la oración de otros, pero si queremos que otros oren por nosotros, nosotros deberíamos tomar la iniciativa para orar primero por ellos. ¿Tiene usted una lista de personas por las que ora? ¿O una lista de peticiones para que cuando se cumplan usted las pueda subrayar o las pueda tachar y decir: Dios respondió? Orar y ayunar. Es que debemos reforzar la oración con el ayuno. Reforzar la oración con el ayuno. Y ustedes conocen ese pasaje famoso en Isaías 58. No es el ayuno que yo escogí, dice el Señor, para esto, para aquello, para lo demás. Y todo tiene que ver con la guerra espiritual, con la liberación, no propia, sino también de otros que están tan necesitados de experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
si comiéramos menos, comiéramos comida saludable, comiéramos a las horas en que deberíamos de comer, en las cantidades que deberíamos de comer, no sufriríamos tantas enfermedades, hermanos. ¿Cuál es una de las causas principales de enfermedades incurables hoy? La obesidad. El excesivo peso por comer comidas que no son conducentes a la salud. Bueno, ya apuntó cuántos puntos se puso por leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla, memorizarla. ¿Cuántos puntos se puso por orar, clamar, interceder unos por otros? Cuarto, ¿cuál es la cuarta? Testificar. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Me seréis, no dice daréis testimonio, dice me seréis testigos, hay una diferencia. Ser testigo es dar testimonio con la vida. Que la gente con solo vernos, tratarnos, diga, esa persona es diferente, ese es un verdadero cristiano. Ese se porta como un cristiano, ese se habla como un hijo de Dios. Primero hay que testificar con la vida y después testificar ¿con qué? Con la boca. Y algunos testifican con la boca, pero cancelan su testimonio con su mal vivir. Yo recuerdo un hombre que era celoso de testificar, pero a veces se pegaba unas emborrachadas que usted no se imagina. Y cuando él en su ebriedad se ponía a testificar, la gente le hacía burla. Y él, en vez de inspirar a la gente, influía a la gente para que blasfemara contra Dios y contra la palabra. ¿Qué pensarán sus compañeros de estudio, de trabajo? ¿Saben que usted es cristiano? ¿Saben? Por su forma de hablar. Oiga, por su forma de vestir. ¿No creen ustedes que el cristiano debe vestir diferente al mundo? Hoy, hermano, no estoy criticando a ninguna dama. Yo creo que las damas tienen derecho a arreglarse para agradar a Dios, para agradar a su esposo, su novio. Pero, hermano, yo voy a algunas iglesias y las mujeres visten peor que las prostitutas de hace 20 y 30 años, hermanos. Se exhiben, se visten de una forma seductora por despertar pasiones prohibidas en los hombres. Calladitas las mujeres. ¿Cuál es el cuarto deber del cristiano? Testificar primero con su vida, su estilo de vida, y luego con su boca. Vivir una vida diferente a la gente del mundo. Quinto, asistir con regularidad a la iglesia. Hebreos 10:25 dice, no dejando vuestras congregaciones como algunos tienen por maña. Sí. Hay cristianos intermitentes. ¿Cuántos saben lo que son las luces intermitentes? Como los semáforos, la luz amarilla. Así hay muchos cristianos
Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. No son consistentes. Cualquier cosa influye para que ya no lleguen a la iglesia. ¿Ah? Buscan pretexto para no llegar. Usted debía de asistir no solo el domingo por la mañana. Algunos de ustedes se convirtieron de la religión católica y de la religión evangélica. Como católicos iban a la misa dominical, ahora vienen al culto dominical y eso es todo. Yo le puedo llevar a Hechos capítulo 2. Después del día del Pentecostés decía que la iglesia se reunía cada ¿cuánto? Todos en el templo y por las casas. Todos los días. Estamos por cumplir 50 años del derramamiento del Espíritu Santo de la Iglesia del Calvario, de la cual yo fui fundador y pastor. Ahora en agosto, los primeros días de agosto. Y por 14 años tuvimos culto diario en esa iglesia. Y después de algunos años, no recuerdo cuántos, 10, 11, 12, yo ya estaba. Y yo anuncié, no vamos a hacer culto el lunes. Nos vamos a dar un descanso. Porque los cultos no eran de 1 hora, hora y media o 2. Empezábamos a las 7, 7 y media y a veces nos daba la medianoche y hasta más tarde en el culto porque surgían casos de liberación, había que enfrentar, combatir demonios. Yo le dije, no va a haber culto el lunes. Pero yo me fui a la iglesia el lunes. En el segundo piso estaba mi oficina y yo me quedé con la luz apagada. Y se empieza a aglomerar la gente en la calle y a tocar la puerta de la iglesia y aún a patearla. Entonces yo me asomé y me dijeron, ¿qué pasó, hermano? Queremos entrar a adorar, a buscar a Dios. Pues, ¿qué hice yo? ¿Qué creen ustedes? Bajé, abrí, entramos, hicimos culto. No llegaron los músicos porque esos son muchos solo exhibicionistas que solo llegan y mire, hay iglesias donde pasan y tocan, cantan y apenas bajan del púlpito se van a la calle y se van a la casa. Yo sé que ustedes, no, los músicos y los de aquí son la divina comedia. Y hago un paréntesis para felicitarle. Yo siempre me gozo cuando vengo a esta iglesia, porque tiene un excelente ministerio de alabanza y adoración. Le puedo dar otro secreto. Una de mis iglesias favoritas en la ciudad de Guatemala es Yeshua, Palabra y Poder. Y no vengo más porque no puedo. Numerosos compromisos. Me jalan de una parte y me jalan de otra. El jueves voy para Tijuana, México, cruzo a Estados Unidos, vuelvo a los 9 días y tengo un chorro de invitaciones que ya me tienen hasta. Yo no sé por qué quieren al viejito. Bueno, asistir con regularidad. Que sea un hábito sano, santo, de venir a la iglesia, tener comunión con los hermanos, nutrirse con la palabra de Dios, para buscar a Dios hasta que Dios responda desde los cielos. Sexto,
sostener la obra de Dios, la iglesia y sus diversos ministerios. Es obligación diezmar. Es obligación dar primicia, dar ofrenda. No es algo optativo, es algo obligatorio. Es que algún hermano me dice, no, yo no diezmo porque eso es de la ley del Antiguo Testamento. Ja, ja, ja. Buscando excusas para no hacerlo. ¿Qué dice Lucas 11:42? He hablado más de lo que debía de hablar. Pero ¿cuántos han recibido alguna bendición de parte de Dios hoy? Ojalá me vuelvan a invitar. Por ahí por el año 2020 tal vez. Lucas 11:42, ¿qué dice? Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis, sí, y eran fieles diezmadores, diezmaban hasta de la menta, de la ruda y de toda hortaliza. Tenían sus pequeños sembradíos, un jardincito en la casa, y traían el diezmo de las verduras o de las frutas o de las flores. Eran fieles. Pero ¿qué dice? Mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario hacer. ¿Hacer qué? La justicia. ¿Qué más? ¿Ah? El juicio, el amor de Dios. Pues estas cosas es necesario. Y no dejar de hacer ¿qué? ¿Y qué eran las otras? Diezmar. Cristo aprobó el diezmo. Oiga, hermano y hermana, no me venga, y voy a usar otra palabra muy chapina, con charadas. Usted anda buscando excusas para no diezmar, pretextos. Si usted no le está diezmando a Dios, ¿qué dice Malaquías? Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme. Pero dice, todos me han robado. Si usted toma el diezmo y lo utiliza para satisfacer una necesidad personal, usted le está robando a Dios. Dios es tan bueno que no nos exige mitad, mitad. Ahí en la costa sur, antes y aún hoy, alquilan tierras a los campesinos. Los terratenientes les alquilan unas cuerdas para que siembren maíz. ¿Pero qué exige el terrateniente? Mitad, mitad. Mitad para el que siembra y mitad para el dueño del terreno. Dios es el socio capitalista y usted es el socio industrial. Y Dios no es malo, Él no pide mitad, mitad, Él no está exigiendo el 50%. ¿Qué exige? El 10%. Lucas 26, Levítico 26, creo que es los últimos versículos, dice, los diezmos son míos, dice el Señor. Y usted no tiene derecho ni de guardarlos, ni de usarlos para otra cosa, sino para Dios, para la obra de Dios, para el sostén de los ministerios de la iglesia. Y voy a preguntarles ahora, ¿cuántos están diezmando fielmente? Levante la mano. Fielmente. Uy, voy a mandar a traer el ministerio público, aquí hay muchos ladrones. Honra a Jehová con tus primicias. Y si no damos las primicias, ¿qué estamos haciendo? Deshonrando a Dios. Y ese es un mandamiento con promesa. Hay que diezmar, hay que traer las primicias
del año. Hay que dar ofrendas para proyectos, hay que dar ofrendas para planes de beneficencia, para ayudar a los pobres. Yo calculo que el pueblo de Israel daba por lo menos 30% de sus ingresos. Y si ellos que no tenían a Cristo daban 30%, ¿no creen ustedes que nosotros debemos dar lo mismo y aún más? Primer diezmo para Dios. El segundo, para el prójimo, para los proyectos. Yo cargo dinero. Mi hermano, no me pongo por un ejemplo porque yo soy igual que ustedes. Yo no vengo pretendiendo que yo soy, oye, el patriarca de los apóstoles. Así me llaman. Porque soy el primer apóstol que surgió en Guatemala. Aún antes del doctor Ríos Paredes. Pero ya yo llevo en mi carro aquí monedas, billetes de aquetzal, y cuando paro en un semáforo y se me acerca un ancianito, ¿qué hago yo? Un inválido, una pobre mujer indígena con un chiriz en la espalda y otro chiriz en la mano. ¿Y usted qué hace? Se hace el disimulado, ¿no? Yo no le doy a bolos ni a drogaditos, pero a la gente que el Espíritu Santo me muestra que tiene una necesidad genuina, yo trato de darles. Y le voy a decir, hermanos, nunca he sido un asalariado, nunca he recibido un sueldo, llevo 60 años de ministerio y jamás me han pagado un sueldo. Como director de una misión evangélica, como pastor, fundador y pastor de las iglesias del Calvario, de las iglesias Cristo Centro, como director o fundador, director de seminarios bíblicos, etc. Nunca un sueldo, pero jamás me ha faltado nada. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré. ¿Quiere usted prosperar en lo económico? Sea fiel en administrar lo que ya tiene. Usted dirá, es que con el sueldo que yo gano, 4,000 mensuales, no puedo diezmar. Pues si no diezma, hasta le van a quitar el sueldo y lo van a bajar a 3,000 o a 2,000. Pero si usted con sacrificio diezma, lo van a llamar, le van a decir, hemos decidido darle un aumento, un mejor puesto, un mejor sueldo. Entonces, ¿cuál es ese deber? Sostener la obra del Señor. ¿Y cuántos versículos hay acerca de eso? No tengo tiempo. Séptimo, sujetarse. Ese es un deber. ¿Sujetarse a quién? Los hijos a los padres, las mujeres a los esposos. ¿Cuántas dijeron amén? Yo no oí ni una. La mujer liberada de hoy en día es una rebeldona que cree que tiene igualdad de autoridad. No, Señor. Dios en sus planes eternos le dio mayor autoridad al hombre que a la mujer. Sí, la mujer tiene autoridad y la debe utilizar con prudencia, pero nunca su autoridad la debe utilizar a expensas de la autoridad de su esposo. Debemos sujetarnos a nuestros patrones, debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Allí dice en Hebreos capítulo, déjenme ver, 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos tienen una grave responsabilidad. Ellos velan por nuestras almas como aquellos que van a dar cuenta. No es fácil ser pastor.
Y usted ha aprendido a sujetarse, hermanita y hermanito, jovencita, jovencito. Califíquese. Si usted es un rebeldón, ponga 0. Enséñele a sus hijos desde una temprana edad a obedecerle. Si no, cuando lleguen a la adolescencia, hermano, van a ser un martirio para ustedes. No hay que consentir, no hay que alcahuetear a los hijos. Hay que disciplinarlos, hay que enseñarles a obedecer, aunque sea pum, pum, pum. Es bíblico. Lea en Proverbios acerca de la vara. Bueno, quisiera hablar más y más de estos temas, pero octavo, servir a Dios y al pueblo de Dios. Aquí habla en Mateo 24 el pasaje que ¿quién es el siervo fiel? Todos estamos llamados a ser ¿qué? Siervos. Cristo da el ejemplo, dijo: yo no vine a ser servido, vine a servir. A mí no me gusta. Yo soy miembro del Consejo Apostólico y de otras entidades, y miren, hay siervos de Dios que hoy se creen, no sé, la última Coca-Cola del desierto, dicen algunos, la mamá de Tarzán, dicen otros, pero quiere que les sirvan pie y jeta. No, hermanos, soy apóstol, sí lo soy, lo he demostrado, pero eso no me da derecho a usar a ustedes como si fueran choleros míos. Yo agradezco cualquier gesto de parte de cualquier hermano de atenderme, pero yo no estoy muy acostumbrado a que me tomen la Biblia y que me entren y por aquí y por allá, y que cuando voy a subir a la plataforma me agarren, me suban como si yo estuviera en las últimas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo aquí en Mateo 23:11? Que el que quiere ser primero entre vosotros sea ¿qué? Siervo de todos. Usted aspira a ser un líder en la obra del Señor, tener un ministerio no solo aquí en la iglesia, sino reconocido fuera de la iglesia. Sea siervo de todos. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: a libertad habéis sido llamados, hermanos, pero no uséis esa libertad como ocasión a la carne, sino para serviros los unos a los otros. Dios nos quiere liberar, no para que vivamos una vida de libertinaje, sino para que sirvamos a Dios y al pueblo de Dios. Todos deben estar sirviendo aquí en la iglesia. Yo admiro a los servidores que son fieles en venir, preparar el salón, acomodar las sillas, atender a la gente. Pero hay algunos de ustedes que no se acachan ni siquiera a recoger un papel. Calladitos se quedan. Estamos llamados a servir, hermanos, y no creer que somos dignos que se nos. Servir por amor. Pídale a Dios un corazón de siervo. Pídale a Dios que le dé un espíritu no de servidumbre, sino de servicio.
No debemos ser serviles, pero sí debemos ser serviciales. ¿Ya ven la diferencia? ¿Cuántos puntos se daría usted por eso? Bueno, el tiempo corre, tenemos que ver déjeme ver ya, servir, creo que ya los cubrí, los principales. Amar, ¿qué más? Leer, estudiar. 3, orar, interceder. 4, testificar, dar testimonio con la vida y con la boca. 5, ¿cuál es el quinto? Asistir fielmente, regularmente. 6, sostener con diezmos, primicias, ofrendas. 7, sujetarse a las autoridades constituidas por Dios, dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Y 8, servir. Ahora, sume sus puntos. Sume. Algunos de una vez pongan el 0. Porque han fallado en todo. A ver, hermano y hermana, ¿cuántos sacaron 100? Se autocalificaron. 100 puntos. 90. 80. 70. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Parece una subasta. 60. 60. En base a esta encuesta, ¿cuántos se atreverían a decir, yo he sido fiel? Pero la Biblia exige la fidelidad. Yo le puedo dar una lista de hombres del Antiguo Testamento que fueron fieles. Abraham, fiel, y fue llamado el amigo de Dios. David, fiel. Claro, cometieron sus errores, tuvieron traspiés, pero eran fieles a Dios. Tengo una lista de 7 personajes del Antiguo Testamento que fueron fieles y 7 del Nuevo Testamento que fueron fieles. Y dar sus nombres. Pero el mayor de todos, Hebreos 3, 1 y 2. ¿Quién es? El apóstol y pontífice de nuestra salvación, Jesucristo, que dice que fue fiel sobre toda su casa, la cual casa somos nosotros. Él es el ejemplo de la fidelidad. Dios fiel, Jesús fiel, Espíritu Santo fiel. Y Él está en su pleno derecho de exigir que tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú, y se me está trabando la lengua, que todos seamos ¿qué? Fieles a Dios, a la iglesia, a la palabra. Que seamos fieles en dar evidencia, amplia evidencia, de que somos realmente hijos de Dios y ciudadanos de su reino. Quiero preguntarles ya para terminar, ¿cuántos de ustedes se proponen que de hoy en adelante las cosas van a cambiar? ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer hoy un voto de fidelidad? Levante la mano. Los votos son para cumplirlos. En realidad, hermanos, por eso es que la obra de Dios aquí en Guatemala no ha avanzado como debía haber avanzado, ni ha impactado como debía haber impactado. Porque si esta iglesia
que es mejor que el promedio de iglesias. Está constituido por hermanos que reconocen que no han sido fieles. ¿Cómo estarán las otras? Asiste gente religiosa, pero no gente realmente regenerada, renacida, nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántos van a ser fieles? Con la ayuda de Dios. Dios va a tener que dar el poder necesario, porque de nosotros mismos nada bueno se puede esperar. Sin mí nada podéis hacer. Pero recuerden lo que dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos ser fieles? Sí, si queremos. Con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Nuevamente, ¿cuántos? A ver, quiero ver las manos aquí de los que van a ser fieles de hoy en adelante. Levante la mano. Y aquí. Y allá. Muy bien, cierre sus ojos y repita estas palabras. Padre, en voz alta: Padre, confieso delante de ti que he fallado. No he sido fiel como tú exiges que sea fiel. He sido negligente, indiferente. He vivido una vida cristiana a medias. Solo he buscado los beneficios, pero no he cumplido a las obligaciones que tú me impones como hijo de Dios. Siga repitiendo la oración. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, me propongo ser más fiel que nunca. Dígalo: más fiel que nunca. Porque quiero escuchar al fin de esta vida palabras que salen de tu boca: entra, buen siervo y fiel. Que se me abran las puertas del cielo para darme una bienvenida. Que yo pueda entrar no por la puerta trasera, sino por la puerta delantera, como un vencedor, como un escogido, y pueda comparecer delante de tu trono para recibir el premio. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Yo quiero lucir esa corona, Padre. La corona de la vida, la corona de justicia, la corona inmarcesible de gloria. Ayúdame, Señor, a ser fiel. Dígalo: ayúdame, Señor, a ser fiel en el cumplimiento de las obligaciones que tú me has impuesto. Sepa, hermano y hermana, que no son sugerencias, son obligaciones que Dios ha impuesto. Determine cumplirlas y con la ayuda de Dios lo van a lograr hacer. Como apóstol, yo los bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, y mayormente a los que han hecho esta oración. No estoy discriminando. Quiero bendición para todos, pero mayormente para los que hoy han tomado una decisión de que con la ayuda del Espíritu Santo van a comenzar a ser fieles en el cumplimiento de estos deberes básicos. 8. Reciba esa bendición y atesórela, porque se va a cumplir en su vida. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, y todo el pueblo de Dios dice: otra vez,
Un aplauso para nuestro Rey y Señor.